Muy bien, ya comenzó la grabación. Creo que ya estamos en la hora. Buenas tardes a todos. Espero que hayan estudiado estos temas. La clase pasada habíamos estado revisando los superpoderes, ese término que uso para que se grabe mejor lo que es cada uno de la célula maligna. Las características pues, de la célula neoplásica que la distinguen de las células normales. Hay que insistir nuevamente que esas características aparecen al azar. Algunas uno supondría que aparecen antes que otras, dado que dan una ventaja a la célula tumoral, como es la autosuficiencia en señales de proliferación o la falta de respuesta ante las señales supresoras de proliferación o la evasión de apoptosis. Dado que esto determina que exista una proliferación de células y podríamos suponer que otros superpoderes o características de célula tumoral aparecerían más tarde, facilitando el desarrollo del tumor, como la angiogénesis, la evasión de la respuesta inmunológica, el cambio del tipo de metabolismo de la célula tumoral, etc. Y no necesariamente el último, simplemente es probable que aparezca en muchos casos hacia el final, dado el comportamiento de muchos tumores. Tendríamos invasión y metástasis. Por supuesto, hay tumores que son muy agresivos desde el principio, aun siendo muy pequeños. Y en ese caso, podría uno pensar que adquirieron muy pronto esta característica de invadir y dar metástasis. Y todo esto explica por qué, aún estando frente al mismo tipo de tumor, en el mismo órgano, y con personas del mismo sexo y de la misma edad, inclusive de la misma familia, vamos a decirlo así, por ejemplo, cánceres familiares, o sea, aún bajo las mismas condiciones en general, uno sea más agresivo que otro. Y eso se debe, insisto, y las características de la célula tumoral se adquieren de una manera diferente en cada tumor. Más o menos esa es la idea. Y nos habíamos quedado viendo invasión y metástasis. Habíamos comentado que la característica de invasión es diferente de la de metástasis. Muchos tumores invaden, algunos benignos, prácticamente todos los malignos. Hay algún tumor maligno por allá que puede que no invada, o al menos cuando se diagnostica como maligno aún no ha invadido de una manera significativa y sigue siendo maligno. Son cosas medio raras, ¿no? Pero definitivamente tiene que haber invasión para que haya metástasis. Eso es importante. Así es que hay que separarlos. La invasión no necesariamente sigue de metástasis, pero si hay metástasis significa que sí hubo invasión antes. El hecho de que haya metástasis implica que la célula fue capaz de adquirir la capacidad de destruir el sistema, el tejido conectivo, tanto a la célula del tejido conectivo como a las moléculas de la matriz extracelular. Y por supuesto, en esta capacidad destructiva mata a las células normales. Y con eso se hace de un lugar, se hace de un sitio. Y terminé la clase pasada haciéndoles una historia sobre las células metastásicas. Cómo las células metastásicas tienen que sobrevivir bajo condiciones críticas en las cuales les falta oxígeno y están sometidas a los mecanismos de defensa del cuerpo que obviamente atacan y agreden a la célula tumoral. No tomemos una posición o una postura antropocéntrica en la cual adjudicaríamos a las células características humanas de buenas o malas. Eso no existe en biología y mucho menos existe en neoplasia. Es una lucha por supervivencia. Por un lado las células tumorales y por otro lado las células del cuerpo. Y por supuesto a nosotros nos interesa que las células tumorales se mueran, ¿no? Así que no lo vean como buenos o malos o algo así. Simplemente es una lucha despiadada por sobrevivir. Como las cucarachas con los seres humanos, ¿no? Tratamos de acabar con ellas y ellas se defienden haciéndose más fuertes contra los insecticidas. Así que la célula tumoral, repito, sobrevive a todos los mecanismos de defensa y cuando logra instalarse como metástasis, cuando logra llegar a un sitio del cuerpo y empezar a proliferar, evidentemente se trata de una población selecta. Las células más resistentes, las células más agresivas,
las que han tolerado la quimio, la radioterapia, en fin, y por lo tanto va a ser muy difícil acabar con ellas. Esta imagen se coló acá. Nos recuerda aquí la vía de APC beta-catenina que habíamos comentado. Y bueno, aquí no tiene mucho caso. Así como las personas cuando emigran, y estoy haciendo una comparación, una similitud entre los emigrantes y las células tumorales que dejan el tumor y se van a otro lado. Las personas tienen que dar a su familia. Las células tumorales tienen que perder las conexiones intercelulares con las otras células tumorales. Y una característica muy interesante de los tumores o de las células tumorales es precisamente que sus uniones intercelulares son más laxas, son más sueltas, son más flojas. No porque así sean o así les beneficie, simplemente porque son células que al tener mutaciones han perdido las capacidades que tiene la célula normal, entre ellas las de las uniones intercelulares. Es una célula defectuosa, pues, la célula tumoral, y por eso no se puede sujetar con firmeza a sus células vecinas. Eso le permite soltarse. Y esto nos da a entender también la facilidad de la invasión y de la metástasis. Por supuesto, no se trata solamente de soltarse y liberarse de las uniones intercelulares, sino también de destruir, de degradar, pues, la matriz extracelular, una especialización de la cual es la membrana basal, que estamos viendo acá en el segundo apartado. No basta con eso. La célula tiene que sujetarse, tiene que fijarse a otras células o aún a proteínas de la matriz celular para avanzar. ¿Cómo les podría dar a ustedes una idea? Imagínense un topo que está haciendo una excavación. El topo tiene que desplazarse. No hay otros topos que lo estén agarrando, sino que él solito avanza. El topo tiene que escarbar, tiene que destruir la tierra que está delante de él para hacer un hueco, pero además tiene que mover sus bracitos para ir avanzando, y eso le permite desplazarse a lo largo del túnel que está fabricando. Este es un ejemplo que creo que ilustra la actitud de la célula. Repetimos una vez más, son tres cosas: desprenderse de las células vecinas, poder destruir la matriz celular y fijarse a la matriz u otras células para ir avanzando. Esto es la locomoción que estamos viendo aquí al final. Y cada una son características distintas. Puede tener una o la otra, pero necesita todas para que pueda realmente darse. Y aquí lo vemos, estos tres dibujos que están presentes en su texto. Una célula que está en el centro, que se ha separado de sus células vecinas. No hay uniones con ellas. Esta célula adquiere la capacidad de degradar la matriz y comienza a perforar la membrana basal en este caso, hasta que al fin avanza y tiene la capacidad de invadir. Este es un punto importante. Esta capacidad se adquiere por, como ven ustedes aquí, la aparición de enzimas proteolíticas que destruyen proteínas pues, estructurales de membrana basal o proteínas de unión, glicoproteínas de adhesión que están presentes en la matriz celular, etc. Bien, ya habíamos dicho que invade entonces. Tiene que perforar la pared del vaso sanguíneo, que es a la inversa del anterior. La pared del vaso sanguíneo tiene tejido conectivo por fuera y epitelio por dentro, el endotelio vascular, y penetrar a la pared del vaso sanguíneo. Esta es una forma en la cual el tumor pierde células. Repito rápidamente, los tumores están formando células, pero también están perdiendo células. La formación de nuevas células tumorales obviamente es por mitosis, pero la pérdida de células tumorales es por varios mecanismos. Un tumor pierde células porque caen en apoptosis. No todas adquieren la capacidad de evadir apoptosis. O pierde células por oncosis, necrosis, porque hay hipoxia, por ejemplo, y mueren. Pierde células por el tratamiento, por la quimioterapia o por la radioterapia, si es que se está dando. Puede perder células porque hay células del sistema inmunológico que agreden al tumor. La respuesta inmune elimina las células tumorales. Puede perder células el tumor porque se diferencian. Recuerden que una característica de las células tumorales es que es diferente de la célula normal. Y diferenciarse, aunque es muy raro, significa que la célula tumoral madura y se vuelve normal.
No vayan a creer que una célula tumoral está condenada a ser tumoral todo el tiempo, puede regenerarse. Como un bandido que deja su vida de crimen y se vuelve una persona de bien y se vuelve una persona honorable después de pagar sus delitos o sus crímenes, ¿no? Es otro modelo que se usa para entender este cambio. Recuerden que las mutaciones no significa que necesariamente muera la célula tumoral. Una mutación en una célula tumoral puede hacer que regrese a lo normal, que desande el camino, aunque también es raro, pero puede ocurrir. Así que es otra vía por la cual el tumor pierde células. Y por último, pues el escape de las células, se liberan, se van, y esto es lo que daría origen a las metástasis, que es lo que estamos viendo aquí en el dibujo, se van. Ya les había dicho que una sola célula que se vaya es muy poco probable que triunfe, que sobreviva, porque se tiene que enfrentar a una gran cantidad de problemas. Por eso les daba el ejemplo en la clase pasada de las migraciones de los animales. Una migración generalmente es en masa, no es un solo individuo. De tal suerte que el volumen de individuos los protege hasta cierto punto. Algunos morirán, o muchos morirán, pero un buen número sobrevive. Así que nosotros vemos que las células tumorales migran en pequeños grupos que llamamos microémbolos tumorales. Lo siguiente es muy interesante, y es que la célula tumoral teóricamente podría ir a cualquier sitio. El microémbolo está viajando por todos lados, es una sola célula. Perdón, es un grupito de células muy chiquito. En algunos lugares se puede quedar atorado el microémbolo, como en los pulmones. Ahí podríamos empezar a entender por qué los pulmones son un terreno fértil para metástasis. Pero no es la única razón. En realidad, los vasos sanguíneos están marcados como si fueran las vías de una autopista. Vamos a verlo acá. Es el tropismo orgánico. No es algo fácil de ver porque eso es molecular, pero es un hecho, existe. Se los comenté a ustedes cuando vimos movimiento de linfocitos o circulación de linfocitos en inmunopatología. Les pasé una diapositiva en la cual se veía que los linfocitos reconocen citocinas presentes en los órganos y de esa forma los linfocitos pueden ir a ciertos lugares. Exactamente eso hacen las células tumorales. Así que las células tumorales tienen moléculas de adhesión cuyos ligados se expresan en el endotelio de la célula tumoral y hay quimiosinas que determinan cuál es el órgano blanco para esa célula tumoral. Entonces, por ejemplo, para cáncer de mama, este receptor de citocinas del CXCR4 es un punto importante. Así que, si el órgano blanco de la célula tumoral, el órgano al que va a ir, es un sitio ideal, pues ahí va a prosperar. Podría tener la mala suerte de que le llegue a un lugar que sea hostil, entonces se va a morir, no va a prosperar allá. ¿Cómo les daría la idea para que se entienda un poco mejor? No sé, me imagino que la mayoría de ustedes son yucatecos, pero no todos. No sé si están todos en Mérida o están en otras ciudades del estado o quizá en Campeche o Quintana Roo. Pero supongamos que entre nosotros hay un alumno de Campeche que por alguna razón está ahorita en Campeche, pero quiere venir a Mérida. Así que su destino es Mérida, de Campeche a Mérida. Y aunque la carretera no es nada complicada, pues es más o menos sencillo porque desde que sale de Campeche y toma la carretera para Mérida, hay letreros que le van diciendo cuál es el rumbo correcto, cuál es la vía que debe tomar. Hay desviaciones a otros lugares, pero siguiendo los letreros, al fin llega a la ciudad de Mérida, que es su destino. Exactamente así son las células tumorales. Y hay un ejemplo viejísimo, un experimento que se hizo hace como 60 años que ilustra esta situación. No está en su libro, por eso no está la imagen, pero se los puedo comentar. Se tomó un ratón que tenía un melanoma. El melanoma, los que lo hayan visto, es un cáncer de piel, el más agresivo, mata a muchas personas. Es raro, pero bueno, los pacientes que lo desarrollan con frecuencia mueren. Y da metástasis, por supuesto. Entonces, este ratón con melanoma, con este cáncer de piel, tenía metástasis en el pulmón. Así que lo que hicieron los investigadores fue tomar células de la metástasis pulmonar. Era el melanoma, pero en el pulmón. Y esas células se las inyectaron a un ratón. No cualquier ratón. En este tipo de experimentos se usan ratones que tienen deficiencias inmunológicas, porque si a un ratón normal le inyectan células tumorales, lo habitual es que el tumor no crezca porque la respuesta inmune normal del ratón sano mata la célula tumoral.
No siempre, ¿no? Pero bueno, eso es lo habitual. Así que este ratón con una inmunodeficiencia recibe la inyección de células del tumor de piel que dio metástasis en el pulmón. La inyección se la ponen en el tejido subcutáneo, inmediatamente por debajo de la piel. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues cualquiera pensaría, bueno, pues el tumor creció donde lo inyectaron. No. Lo que hicieron las células tumorales fue entrar a la sangre e irse al pulmón. Entonces el tumor apareció en el pulmón del ratón que recibió la inyección, porque la célula tumoral estaba ya, digamos, calificada para vivir en los pulmones. Esto es lo que ocurre con las células metastásicas y nos permite entender por qué, primero, algunos órganos son preferenciales para metástasis, aunque no estén en la vía de circulación de los tumores. Y segundo, por qué algunos tumores prefieren ciertos órganos. Eso también es algo muy curioso. Por ejemplo, el carcinoma del papilar de tiroides le encantan los ganglios linfáticos. Es el primer lugar a donde va a ir. El carcinoma de próstata le encanta el hueso. De hecho, no es el único lugar, por supuesto. Puede ir a los ganglios linfáticos también, etcétera. Pero es muy típico que en un hombre que tenga lesiones osteoblásticas, o sea, formadoras de hueso, en la columna vertebral, por ejemplo, o en algún otro hueso, pero frecuentemente en la columna vertebral, sea muy sugerente de carcinoma de próstata, de metástasis de carcinoma de próstata. Y así podríamos ir ilustrando a ustedes que están preparando ya sus temas, ya lo han visto, que un tumor o un grupo de tumores de un cierto órgano tiene preferencia por ciertos lugares, no van a cualquier lugar. Por supuesto, hay algún tumor raro que da metástasis donde sea, es exótico, por ejemplo, el carcinoma de riñón, aunque típicamente va a los ganglios linfáticos y invade vena renal, etcétera, no es raro que haya metástasis en sitios increíbles, ¿no? Por ejemplo, en la piel cabelluda, en la encía, en la mama, ¿no? Entonces, a veces uno ve una lesión y no sabe bien de dónde vino, le hace la minustemia que resulta que era un tumor de riñón. Es una característica de ese tumor, pero repito, otros tumores no son así. Otros tumores tienen preferencias por ciertos órganos. Esta es la idea. Y esto que estamos viendo acá es el tropismo por los órganos. El punto crítico a tener en cuenta. Bueno, este es un repasito rápido. La habilidad para invadir tejidos tiene 4 etapas. La liberación o la relajación de los contactos intercelulares, la degradación de la matriz extracelular, la unión o adhesión momentánea a los componentes de la matriz extracelular y la migración a la locomoción de las células. Y ya habíamos comentado cuando vimos el mecanismo de beta-catenina con cadeninas que esto puede alterar la unión intercelular y por lo tanto se relajan las uniones intercelulares y célula tumoral y esto se puede zafar. Y bueno, por supuesto, la adquisición de la capacidad proteolítica para destruir las proteínas de la matriz extracelular y poder avanzar. Estos serían metaroproteinasas, catepsinas, etcétera. Algo de esto ya lo estudiamos cuando vimos reparación. Bueno, como ustedes ven, las enzimas proteolíticas pueden a su vez permitir que se liberen factores de proliferación, factores quimiotácticos, factores angiogénicos, y todo esto, como comprenderán, ya lo hemos realizado, va a facilitar que la célula tumoral se desplace, que se formen vasos sanguíneos, con lo cual el nuevo tumor, la metástasis, pues, puede crecer. Ya saben que solo va a crecer un tumor cuando tenga la capacidad de formar vasos sanguíneos. Bien, ya habíamos dicho que el sitio metastásico puede ser predicho en muchos tumores, por lo que les estoy comentando, por esa preferencia por ir a ciertos lugares y el tropismo de los órganos. Y eso es todo. Y con eso se termina esta parte de invasión y metástasis. ¿Dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones? Nada. ¿Ninguna pregunta? Creo que no. Bueno.
Me da la impresión de que ustedes ya están en relax. Bueno, no los que me están escuchando ahora, ¿no? Sino los que no están, porque hay 59 personas por lo que veo en el contado. En fin. Bueno, vamos a la última, el último superpoder que tiene la célula tumoral, que la caracteriza, que es la evasión de la respuesta inmunológica. Hay un concepto que durante mucho tiempo se debatió, pero actualmente se reconoce que está presente, que es la vigilancia inmunológica. Esta vigilancia inmunológica se refiere al hecho de que hay células que pueden reconocer las células tumorales, no solo, bueno, cualquier cosa extraña. Recordemos que el sistema inmune lo que busca es lo extraño, lo diferente. En este caso estamos hablando de células tumorales y cuando las encuentre puede acabar con ellas. Así que el sistema inmune está vigilando, está tamizando, aquí dice escanear, es un término, un anglicismo, pero en fin, en busca de células malignas y si las encuentra las va a destruir. Así que, ¿en qué se basa esta situación? Se conocen células T específicas de tumor, anticuerpos también de tumores. Sabemos que cuando hay un infiltrado inmunológico, entran linfocitos pues, en el tumor, este tumor suele tener mejor pronóstico y que cuando no hay linfocitos en el tumor tiene mucho peor pronóstico. Sabemos, ya lo estudiamos, que cuando hay inmunodeficiencia aumenta el número de tumores. Y sabemos también que si se estimula la respuesta inmunológica, sea una inmunoterapia, puede haber mejoría en algunos tumores. Así que sumando todas estas ideas, podemos afirmar que sí existe un sistema de vigilancia inmunológica. Ahora bien, la interacción entre el tumor y la persona que tiene el tumor, la respuesta inmunológica, pues, es muy variable. Resulta que las células cancerosas expresan antígenos. Y estos antígenos pueden estimular la respuesta inmunológica, por supuesto. Ahora bien, no significa que la presencia de antígenos lleve a una respuesta inmunológica adecuada. Puede ser que el propio tumor produzca sustancias inmunosupresoras. Así que la respuesta inmunológica puede que no sea adecuada porque el tumor se está defendiendo de esa manera. Esa es una forma de verlo. También podría ser que la respuesta inmunológica estimule al propio tumor a crecer. Ya sabemos que algunas citocinas pueden tener efectos de factor de proliferación. Así que esto también es importante. Bueno, y sabemos que podríamos manipular, ya lo hemos dicho, inmunológicamente a la célula tumoral a través de inmunoterapia. Dicho de otra manera, espero no haber revelado demasiado a ustedes, el tumor se defiende produciendo sustancias que causan inmunosupresión. No siempre, pero puede ocurrir. Otra manera en la cual el tumor se defiende es ocultando sus antígenos, una especie de capa de glucoproteínas que impide que sus antígenos sean reconocidos, antígenos de superficie. Por otro lado, al actuar el tumor sobre el sistema inmune, puede hacer que el sistema inmune favorezca al tumor. Por otra parte, cambiando de lado, ¿cómo se defiende la persona? Pues reconociendo al tumor como extraño y atacándolo con anticuerpos por vía del linfocito B o con células T por vía de la inmunidad celular o de células T. Esa es la idea acá. Antígenos tumorales. Esto es algo importante. Estamos hablando de un antígeno que caracteriza, que distingue al tumor, que no estaba presente en la célula normal. ¿De dónde salió el antígeno tumoral? Pues es evidente que es producto de las mutaciones que se van dando. Las mutaciones ya sabíamos que hay mutaciones conductoras y mutaciones pasajeras, y cualquiera de ellas podría dar origen a ese tipo de alteraciones. Así que pues es importante irlo teniendo en cuenta. Estas secuencias proteicas nuevas o neoantígenos, como se le llama acá, pues obviamente son nuevos para el sistema inmune y este va a reaccionar contra ellos. Esa es la idea fundamental.
Haciendo una parte, ayer que estaba dando mi última clase de filosofía de la ciencia a unos alumnos de maestría, alguno de ellos comentaba de unas células que se mantienen en cultivo desde hace como 70 años. Se llaman células HeLa, o H-E-L-A, pues en inglés se diría HeLa, o ELA en español. No sé si han oído hablar de ellas, se los han comentado sus maestros. Estas células se obtuvieron de un cáncer de cuello uterino de una mujer que murió obviamente hace mucho tiempo, era un tumor ya avanzado. Cuando se diagnosticó el tumor, se tomó una biopsia que se mandó a un laboratorio de investigación y ahí se hizo un cultivo de células. Y esas células hasta el presente existen y se han usado en proyectos de investigación. Me enteré ayer, no lo sabía, que se calcula que se han producido 4 toneladas de células. O sea, esa mujer pesaba, pongan ustedes, 60 kilos, ¿no? Y han salido de sus células tumorales 2.400 kilos de células a lo largo de estos 70 años y demás. Y comentaba la persona que lo decía que es una especie de inmortalidad de la persona, de aquella mujer que tuvo el cáncer, puesto que vive en las células que existen. Y yo le respondí que no me parecía exactamente su comparación, porque para que una persona viva, digamos, o si ustedes quieren sus células vivan, lo que pediríamos es que su ADN fuera el normal, el de la persona original. Y en este caso estamos hablando de un tumor. Y les he insistido a ustedes, y así se lo dije a esta persona que estábamos en la clase, que los tumores tienen mutaciones. Y mientras más tiempo pase, más mutaciones tienen. De tal suerte que esas células tumorales que se obtuvieron de aquella mujer, después de tanto tiempo, estoy seguro de que no se parece en nada el ADN de la célula tumoral presente o de las células tumorales al de la mujer que inicialmente tuvo el tumor. Así que no se podría decir que es una forma de inmortalidad, es simplemente un conjunto de células completamente distintas que tienen esa capacidad de ser inmortales. Y precisamente como han cambiado, pues expresan antígenos que son completamente diferentes. Esa es la idea. Bueno, espero que haya servido de interés este comentario. Me parece algo curioso. Bueno, puede darse el caso de que proteínas que no han cambiado estimulan la respuesta inmune. Por ejemplo, aquí tienen ustedes la tirosinasa, se expresa solamente en los sitios normales. Algunos antígenos relacionados con cáncer de testículos están codificados por algunos genes. Generalmente están silenciosos en el tejido adulto, pero en la célula germinal pueden estar presentes. Y en general, esas proteínas que no se expresan en la superficie se pueden reconocer más tarde por células T citotóxicas. Y esto podría facilitar una respuesta inmune. Sin embargo, vean que los espermatozoides no expresan las moléculas de complejo principal de clase 1 y esto impediría que las células citotóxicas lo reconozcan. Así que el antígeno podría estimular una respuesta inmune, pero no necesariamente que muera la célula tumoral con ello. Pues. Bien, hay proteínas virales que se expresan en células cancerosas. Eso se debe a que el cáncer se originó a través de una infección viral. Y esto lo vemos con el virus de papiloma humano, con el virus de Epstein-Barr. Obviamente va a haber una respuesta inmunológica contra las proteínas del virus presentes en las células tumorales. Y esa es otra forma de reconocer por parte de la respuesta inmunológica, del sistema inmune del cuerpo, que hay cambios y que se va a atacar a una célula tumoral. Aquí lo tienen ustedes. El linfocito citotóxico reconocería el antígeno viral y eso sería una forma de supervisar o controlar a ciertos tumores en algunas ocasiones. Y por supuesto, si hay una deficiencia inmunológica, pues esperaríamos que hubiera más infecciones relacionadas con virus. Es lo que ocurre con el paciente con VIH. Como estudiamos en su momento, el virus de la inmunodeficiencia humana no produce cáncer por sí mismo, lo que produce la inmunodeficiencia. Entonces, en presencia de un paciente inmunodeficiente, otros virus, como el virus del papiloma humano, cáncer de cuello uterino o cáncer de ano en pacientes con VIH, o el HH8, el herpesvirus Aminis 8, que produce sarcoma de Kaposi, son los que van a producir la transformación neoplástica propiamente dicho. Bueno, componentes clave en la respuesta inmune. Al morir la célula tumoral por
diversas alteraciones. Hay un exceso de células tumorales de proliferación, no les llega suficiente nutrientes, suficiente oxígeno, etc. Al morir estas células liberarían señales de daño celular. Recuerden que es patrones asociados a muerte celular, relación celular, que estimularía una respuesta inmune innata. Es una primera parte. Las células tumorales pueden ser fagocitadas, procesadas por células dendríticas que van a presentar antígenos a linfocitos citotóxicos vía complejo principal de clase 1 que habíamos estudiado. Se activan los linfocitos citotóxicos, proliferan, se diferencian en formas activas, llegan al sitio del tumor, reconocen la célula tumoral y pueden acabar con ella. Esto siempre y cuando se dé esa situación. Ya vimos que en algunos casos algunas células no expresan las moléculas del complejo principal de clase 1 y por lo tanto pasan inadvertidas para la respuesta inmunológica. Por cierto, cuando esto ocurre, recuerden que la célula NK, que no necesita la molécula del complejo principal de clase 1, puede actuar en vez del sitio tóxico y ayudar a eliminar a la célula tumoral. Es un mecanismo auxiliar en la respuesta inmunológica. Bueno, aquí tienen ustedes una presentación de antígenos tumorales e inducción de la respuesta de células citotóxicas en la presencia de un tumor. Bueno, el interferón gamma, producido por células cooperadoras, también puede facilitar el reconocimiento de antígenos tumorales, en este caso activando a los macrófagos. Y, pues, en fin, las células tumorales pueden tener algunas mutaciones que permitirían escapar a la respuesta inmunológica. Ya habíamos insistido en esto. Es una especie de, ¿cómo podemos decir?, oscurecimiento del antígeno, la suerte que el sistema inmune no lo reconoce. Cuando esto ocurre, obviamente el pronóstico del tumor es mucho más grave, más agresivo. Hay que insistir en que la presencia de linfocitos citotóxicos es indicador de un mejor comportamiento clínico, o más bien de un tumor mucho menos agresivo. Ya se había dicho que las células NK también participan en esto. Bueno. Los tumores, pues, tienen células que podrían ser invisibles al sistema inmunológico o que expresan factores que suprimen la respuesta inmunológica. Algo que les voy a comentar hace un momento. Y esto explicaría por qué los tumores pues no desaparecen. También puede darse el caso de inmunoedición inducida por el tumor, que es la habilidad del sistema inmune de promover una selección darwiniana de sus clonas tumorales que pueden evitar al sistema inmunológico y aún manipular el sistema inmune. Hace un momento, cuando había metástasis, les decía a ustedes que hay células tumorales seleccionadas por resistir la hipoxia, por resistir quimioterapia, etc. Pues aquí está la idea también. La respuesta inmunológica va a eliminar a las células que reaccionan contra ella. Pero si hay células que no reaccionan, que no son reconocidas por la respuesta inmunológica, esas células van a predominar, van al final a formar una nueva población tumoral que no va a ser reconocida por el sistema inmune y va a matar al paciente. Bueno, va a ser diseminarse, en fin, y llevar al paciente a una situación grave, inclusive a la muerte. Esto de la selección natural es terrible en este caso de los tumores, como estamos viendo. Bueno, la respuesta de la célula citotóxica es la más importante contra los tumores cuando esto ocurre. Y puede haber alteraciones que afecten esta respuesta, por ejemplo, mutaciones en la beta-2 microglobulina. Recordemos que la molécula del complejo principal de clase 1 es un heterodímero, tiene una porción alfa, una cadena alfa muy larga y la beta-2 microglobulina que es más chiquita. Si está afectada esta, obviamente este complejo principal de clase 1 ya va a poder presentar los antígenos a las células T citotóxicas. Podría haber una expresión mayor de proteínas que inhiban la función de la célula T. Estas proteínas activarían puntos de control, vías inhibidoras, y lo cual afectaría la tolerancia. Esto es, permitiría que hubiera tolerancia contra las células tumorales, vamos a decirlo de esa manera. Y también reduciría la respuesta inmune, la haría menos potente y la duración de la misma respuesta inmunológica.
Por ejemplo, aquí tienen a una proteína PDL1, ligando 1 de muerte celular programada, que se expresa en células tumorales. Cuando esta proteína se une a su receptor, PD1, en los citotóxicos, la célula T citotóxica se vuelve incapaz de responder, ya no puede matar a las células tumorales. Es un ejemplo de este punto de control. Y otra, CTLA4, que es un receptor expresado en la célula T que inhibe la función de la célula T. Bueno, puede haber anticuerpos que bloqueen los puntos de control, que liberen esos frenos a la respuesta inmunológica. Esto facilitaría una respuesta en algunos tipos de tumores. Así que el tratamiento inmunológico en ciertos tumores puede ser importante, que es a lo que se refiere esta parte. Bueno, los puntos de control han evolucionado para prevenir la respuesta contra autoantígenos. Así que los pacientes tratados con el bloqueo de ese punto de control pueden desarrollar manifestaciones autoinmunes como colitis o inflamación sistémica. Dicho de otra manera, este tratamiento inmunológico contra los tumores puede tener consecuencias para el paciente, dado que estamos afectando el balance de la respuesta inmunológica, ya no solamente con el tumor, sino con otras partes del cuerpo. Aquí tienen ustedes los dibujos que ilustran lo que estamos comentando aquí respecto al bloqueo de las diversas moléculas que hemos visto hasta ahorita. Pueden usarse vacunas contra el tumor personalizadas usando neoantígenos. Esto es, si podemos identificar un antígeno en el tumor y preparar una vacuna, eso podría ser adecuado para el paciente. Esto ya es tecnología de alto nivel, por supuesto, que al menos en nuestro medio no lo tenemos. Y podría darse, que se expresen receptores quiméricos para antígeno en algunos linfocitos citotóxicos. Al activarse el linfocito citotóxico por la presencia de estos receptores antigénicos quiméricos, facilitarían el reconocimiento del antígeno presente en la superficie de la célula tumoral. Estas células T modificadas son unos potentes asesinos de las tumorales y producen un efecto muy bueno, remitiendo el tumor en buen grado. Pero también tienen complicaciones bastante graves, como ustedes pueden ver acá. Bueno, la respuesta inmunológica no siempre es benéfica o maravillosa, pues. La liberación de ciertos factores a partir del tumor puede alterar la función de los macrófagos y linfocitos Th2. Puede haber angiogénesis, fibrosis celular, acumulación de macrófagos M2 y puede asociarse también con supresión de la respuesta inmune durante la reparación de la respuesta durante el proceso de reparación, perdón. Y todo esto puede facilitar entonces proliferación del tumor. Entonces, en vez de mejorar, en vez de controlar al tumor, lo que vamos a hacer es que el tumor crezca y se desarrolle de una manera más potente. Quedaron muy chiquititas las letras acá. Bueno, habíamos comentado al principio de este tema de neoplasia el concepto de inestabilidad genómica. Recuerden ustedes que les comenté que tenemos si tenemos una mutación, es muy probable tener una segunda. Si tenemos dos mutaciones, es más probable tener una tercera, y así sucesivamente. Y cuando tenemos ya cientos o miles de mutaciones, obviamente es mucho más fácil tener más mutaciones. De tal suerte que a partir de tener ya cierto número de mutaciones, no sé, pongan el número que quieran ustedes, 200, 300 mutaciones, puede ser el caso de que las mutaciones ya afecten definitivamente a los genes que codifican el control de la proliferación celular, de la inhibición de la proliferación celular, etcétera, evasión de apoptosis, lo cual nos llevaría al desarrollo del fenotipo maligno que estamos comentando hasta ahorita. Esa es la parte importante. Bueno, estamos inmersos en un mundo lleno de agentes mutagénicos. Aquí lo tienen, agentes químicos, radiación, la luz solar simplemente. Y no siempre, es poco común, pero el resultado de esa actividad mutagénica nos puede llevar al desarrollo de cáncer, como ustedes pueden ver acá. Ahora bien, podría ser el caso
que se afecte la reparación del ADN y eso también puede llevar con más facilidad al desarrollo de cáncer. Como ustedes ven, la alteración en la reparación del ADN puede darse en varios tipos de mecanismos. La reparación del emparejamiento de nucleótidos, que puede llevar a un emparejamiento inapropiado, es el mismatch que tenemos acá. La reparación por excisión de nucleótidos o la reparación por recombinación. Y cuando hay defectos en esos tipos, entonces vamos a tener diversos tipos de cánceres asociados particularmente con ello. Por ejemplo, tenemos el síndrome de cáncer de colon hereditario en ausencia de pólipos. Dicho de otra manera, la mayor parte de los cánceres de colon se asocian con pólipos de algún tipo. En este caso tenemos, primero, cáncer de colon. Segundo, hereditario. Y tercero, no hay pólipos. Eso son tres condiciones que se tienen que cumplir. Y resulta de un defecto en los mecanismos de reparación con el emparejamiento de nucleótidos. Ya saben ustedes que cada nucleótido tiene que ir con una pareja definida, ¿no? Bueno, cuando se va reparando una de las hebras de la doble cadena de ADN, esta reparación debe emparejar adecuadamente. Pero si hay una reparación inapropiada, entonces el deletreo, digamos, sale mal y se da la mutación que estábamos comentando. Así que en vez sería un emparejamiento erróneo de una guanina con una T y más que la adenina con la T, que sería lo normal. Y esto es lo que va a producir la alteración que estamos comentando. Bueno, al menos 4 de estos defectos podrían llevar a la aparición de esta enfermedad que estamos comentando. Bueno, ¿qué más hay acá? Un aspecto característico en estos pacientes es ver inestabilidad de microsatélites. Estos son repeticiones en secuencias o seriadas, en tándem, dice acá, de unos 6 nucleótidos que se encuentran a través del genoma. Estas longitudes de microsatélites son constantes en personas normales, pero en esas personas esto lleva a variaciones, a inestabilidad. Pueden hacerse más largas las repeticiones o más cortas, y esto es una forma de reconocer que este es el tipo de cáncer del que estamos tratando en particular y no es cualquier otro tipo de cáncer. La importancia es que es hereditario. Este es el punto crítico. Como ven, corresponde a un 2 a 4% de todos los cánceres de colon. Esta es otra enfermedad derivada de defectos en la reparación del ADN. Es el xeroderma pigmentoso. No van a decir xeroderma porque no es maya, es xeroderma o geroderma, como quieran. Es una enfermedad autosómica recesiva con un defecto en la reparación del ADN asociado con la luz solar. Estos son niños, y es terrible la situación, que cuando se exponen a la luz solar, primero desarrollan lesiones en la piel, manchas. Ustedes conocen a personas probablemente que son de piel muy clara. Creo que los pelirrojos suelen tener este problema. Y no solo ellos, hago relación. Y con un poco que se asoleen le salen un montón de pecas, léntigos se llama, léntigo solar. La piel se les llena de manchitas, pues. Así son, ¿no? Es una situación. Pero bueno, a esos pacientes les pasa eso, pero avanzan. Porque no se queda solamente en la manchita, sino que la piel se hace gruesa, costrosa, desarrollan lesiones actínicas, una queratosis solar, por ejemplo, y de ahí pasamos a carcinoma solar, presión epidermoide. Y estos niños pueden tener cientos de cánceres, porque cada tumor es diferente en la piel, aunque sea la misma persona. Cientos de cánceres, sobre todo en las regiones expuestas a la luz solar, por ejemplo, la cara, los hombros, el pecho, los brazos. Y pueden tener cánceres en otras partes del cuerpo, por supuesto, pero más frecuentemente se da allá. Y cuando llegan a los 10, 12 años, 14 años, están llenos de cáncer en un montón de lugares. Es algo terrible esta condición. Así que un paciente de ese tipo pues tendría que llevar una vida en la oscuridad, realmente. Salir de noche, nunca exponerse al sol y, bueno, tratar de vivir. Yo solo he visto fotos de esto, algún amigo mío dermatólogo me platicaba de sus casos y realmente es una situación terrible.
Es impresionante ver a una persona de 15 años, por ejemplo, con 200, 300 cánceres en la piel. Y se relaciona, repito, con la luz solar sobre todo. La radiación ultravioleta en las personas y la piel clara, también es muy importante. Mientras más oscura la piel, mayor protección hay contra eso. La radiación ultravioleta afecta directamente los núcleos de los queratinocitos en la epidermis. Si hay una buena dosis de melanina protegiendo el núcleo, esto se reduce. Pero si no existe, la radiación ultravioleta va a causar hidrólisis de uniones con destrucción de la cadena de ADN, lo cual debe llevar a una reparación. Lo que hay que hacer es cortar la parte dañada, fabricar una nueva y pegarla con un empate, pues. Así que falla el sistema de reparación por excisión de nucleótidos. Hay un montón de proteínas involucradas y cada proteína puede tener diversas mutaciones, así que aunque los pacientes tengan el mismo nombre en su enfermedad, en realidad son diferentes. O sea, a algunos les va a ir peor que a otros, o van a tener tumores más pronto que otros, o más tumores que otros, pues esa es la noción en este caso. Otros tumores relacionados con defectos o lesiones relacionadas con defectos de la expresión del ADN incluyen síndromes, por ejemplo el síndrome Bloom, el ataque de la telangiectasia y la anemia de Fanconi. Todos relacionados con daño del ADN en particular, por ejemplo la radiación ionizante, muy crítica en el caso del síndrome Bloom y la ataque de la telangiectasia, y agentes que producen enlaces cruzados en el ADN, pues son factores que llevan a la anemia de Fanconi. Aquí tenemos el primer lugar, es ataxia telangiectasia, que se caracteriza por síntomas neurológicos. En este caso hay un gen mutado, se llama ATM, y codifica una proteína sensora que reconoce daño del ADN causado por radiación ionizante y que activa P53. El P53 ya habíamos dicho que es el guardián del genoma. Para que se active P53 se requiere que haya un vigilante, un centinela del ADN, que es la función que tiene aquí ATM. Estos pacientes lo que van a tener son lesiones en la piel con dilatación de vasos sanguíneos y una marcha atáxica, la cual el paciente tiene por lesión cerebelosa, en la cual el paciente abre un poco el polígono de sustentación, o separa los pies, mejor dicho, al caminar, y camina de una forma mecánica, como un robotito, pues vamos a decirlo de esa manera. Es lo típico de la enfermedad, pero pueden desarrollar tumores. La anemia de Fanconi, pues es la anemia lo característico, ¿no? Y en el síndrome de Bloom, defectos en el desarrollo. Bueno, ¿qué otros elementos nos sugieren que hay anomalías en la reparación del ADN? Aquí se presentan entonces dos genes, BRCA1 y BRCA2. Algún oncólogo decía BRCA1 y BRCA2, pero se me hace muy fea esa terminología. Estos genes se relacionan con cáncer de mama. Entonces vean ustedes, BR por breast, que es mama en inglés, y CA por cáncer, 1 y 2. Así que cuando vean BRCA1 y BRCA2, no es exclusivo, porque aparecen otros tumores, pero sí se ve sobre todo en cáncer de mama. Se relacionan con cáncer familiar de mama. El cáncer familiar de mama es raro, hago la aclaración. Creo que es del orden del 3% o algo así, de los total de cánceres de mama. Y dentro de ese grupo de cánceres de mama hereditarios, estos genes participan en la mitad de los casos. O sea que les tocaría el 1%, 1.5%, por ahí andaría. Como ven ustedes, no solamente se trata de la mama, sino también, por ejemplo, de ovarios, el punto importante. Y si se trata de un hombre, los hombres obviamente no tenemos ovarios, pero sí tenemos mama, aunque sea hipoplásica. Así que es rarísimo el cáncer de mama en varones, pero también existe. Pero hay próstata. Entonces los varones podemos tener cáncer de próstata relacionado con ese tipo de genes. Entonces la mutación se da en la línea germinal, en el gameto. Generalmente es en femenino, por supuesto, ya que afecta más hacia las mujeres. Y estos participan en el desarrollo. El cáncer de mama, como les decía, puede estar presente en hombres y en mujeres.
y pues el otro según el sexo que corresponde, ¿no? Ovario o próstata, pero también podría ser en otros órganos, por ejemplo, páncreas, conducto biliar, estómago, etcétera. No se sabe muy bien de qué la rifan, en qué participan estos dos genes, pero al parecer se relacionan con la reparación del ADN cuando hay roturas de cromosomas. BRCA1 forma un complejo con otras proteínas, una recombinación importante, en lo cual se relaciona con el ATN que habíamos comentado anteriormente. BRCA2 es uno de varios genes que participan en la anemia de Fanconi, además del cáncer de mama que estamos comentando, y se puede unir a otra proteína que se llama RAD51. Y bueno, como son genes que se relacionan con reparación del ADN, recuerden que estos genes equivalen a genes supresores del tumor, entonces son recesivos y tienen que estar afectados los dos alelos. Así que las dos copias de cada gen tienen que estar afectadas para que se presente la alteración. ¿Qué ocurre con los tumores linfoides? Aquí también hay inestabilidad genómica. Bueno, la inmunidad se relaciona con células B y células T, ya hemos comentado. Las células B y T tienen que expresar diversos genes, en este caso RAC1 y RAC2, que llevan a la recombinación de las regiones variables que reconocen a los antígenos. Cuando encuentra a un antígeno en la célula B, de expresar una enzima especial, una desaminasa de citosina, inducida por activación, que lleva a catálisis. Y hay pues recombinación de la porción variable de los. Y esto diversificaría a las inmunoglobulinas. Cuando ocurren anomalías en este tipo de receptores de genes, entonces habría alteraciones en el cambio pues, de clase. Y esto puede llevar a mutaciones que a su vez llevan al desarrollo de tumores. Para hacerlo más sencillo, recuerden ustedes que los anticuerpos, las inmunoglobulinas, tienen una región variable que se recombina para ajustarse a cada posible anticuerpo que se presente. Pero si hubiera mutaciones en los controles de esta región variable, esto puede llevar a mutaciones que lleven a la aparición de tumores. Es el punto crítico. La inflamación es importante. Aquí tienen ustedes que la inflamación el cáncer puede producir inflamación. Recuerden ustedes que la inflamación es atraída o activada por la presencia de patrones moleculares de patógeno y patrones moleculares de daño. Así que, aunque el tumor no es un patógeno, obviamente, pero sí son células que pueden morir. Y al morir están mandando señales de daño y por lo tanto evocan una respuesta inflamatoria. Esta reacción inflamatoria puede ser muy intensa, al punto de que el paciente puede tener datos de inflamación crónica. Por eso se ha dicho que la inflamación crónica tiene que ver con tumores. Algunos dicen que lo causa, otros dicen que más bien es el tumor el que lleva a la inflamación. Y ahora recordemos que la inflamación crónica puede llevar a pérdida de peso por la liberación masiva de factor necrótico tumoral, la caquexia. Puede llevar a anemia, la anemia de enfermedad crónica, fatiga crónica. Al fin y al cabo, el factor necrótico tumoral produce también anorexia, sensación de malestar general, etc. Por lo tanto, el tumor que produce una intensa respuesta inflamatoria va a causar un daño en el paciente mucho más allá de simplemente la lesión localizada en algún punto del cuerpo. Bueno, las células inflamatorias van a modificar el microambiente. No hay que olvidar que la célula tumoral está en un estroma, que el estroma, que son células normales de tejido conectivo que sirven de apoyo, le puede facilitar o no la vida a la célula tumoral. Y la célula inflamatoria lo que va a hacer es modificar ese microambiente. No siempre es para beneficio del tumor, pero en ocasiones puede beneficiar al tumor, facilitando que se liberen factores de proliferación, por ejemplo, o facilitando que las características de la célula tumoral se hagan más llamativas, como la invasión o la presencia de metástasis, por ejemplo. Y bueno, aquí está, hay una interacción directa entre la célula inflamatoria y la célula tumoral. Recordemos que puede haber liberación de factores de proliferación durante el inicio de la reparación sobre todo, y esto podría estimular a la célula tumoral
a crecer. Bueno, ¿de qué manera la respuesta inflamatoria puede favorecer a la lesión al tumor? Liberación de factores que inducen la proliferación de las células. Esto lo hacen los leucocitos que llegan, por ejemplo, la propia célula estromal. Liberación de supresores de proliferación. Las proteasas pueden degradar moléculas que normalmente actuarían como un freno para la proliferación de la célula. Una mejoría de la resistencia contra la muerte celular. Simplemente al desprenderse la célula tumoral de la membrana basal, puede quedar aislada. Recuerden que hay anoikis, que es la muerte por abandono, pero esto podría evitarse si la célula tumoral está rodeada o relacionada con otras células. Eso es muy importante. Los macrófagos asociados con el tumor evitarían la anoikis expresando moléculas de adhesión como integrinas. Así que la inflamación protegería a la célula tumoral del abandono producto de su pérdida de uniones intercelulares. Por supuesto, sabemos que la inflamación, al iniciar la activación de la reparación, induce angiogénesis y esto favorecería a la célula tumoral también. Bueno, ya está, aquí está lo de la angiogénesis, les está comentando a ustedes. Se liberaría el factor de proliferación endoteliovascular que estimularía esta angiogénesis. Y bueno, la invasión y las metástasis se relacionarían con proteasas liberadas por macrófagos. Las células inflamatorias destruyen el tejido y esto facilitaría que la célula tumoral salga e invada. El factor de necrosis tumoral, el factor de proliferación de epitelio pueden estimular la movilidad, la locomoción de la célula tumoral. Y el factor de proliferación y transformación beta puede promover el cambio de epitelio a mesénquima en algunos sitios. Bueno, y por supuesto, evasión de la destrucción inmunológica. Hay factores liberados por macrófagos en las células que contribuyen a un agente inmunosupresor en el microambiente del tumor, lo cual facilitaría la célula tumoral. Recordemos que el factor de proliferación y transformación beta es inmunosupresor, también es antiinflamatorio en algunos casos. Así que estos pueden, con su actividad inmunosupresora, reducir la actividad de las células T y, por lo tanto, reducir la muerte de las células tumorales. No olvidemos que la célula tumoral puede activar al macrófago M2, que va a producir factores de proliferación, lo cual va a estimular a la propia célula tumoral a crecer. Los macrófagos M2 de la vida eterna producen citocinas que promueven angiogénesis y proliferan fibroblastos, ya lo habíamos comentado. Y en fin, todo esto se relaciona con las células tumorales, su capacidad invasora, y equivaldría a la reparación, pero en vez de estimular a las células normales a reparar una zona dañada, estimulan a la célula tumoral a crecer. Esa sería la idea. ¿Qué consecuencia clínica tiene esto? Vean ustedes, heridas que no curan. Vamos a decirlo de esta manera. Supongamos que una persona tiene un tumor en la piel, que es una úlcera. El tumor está ulcerado, pues. Aquí es una palabra un poco extraña porque recordemos que úlcera se usa en el contexto de inflamación aguda. Es una de las formas clínicas de inflamación aguda. Pero en este caso, pues por el parecido, se dice que el tumor está ulcerado cuando se necrosa la parte superficial y queda abierto. Ese jamás va a curar. Ese es un ejemplo de una herida que no cura. Y otro más sencillo. Imagínense ustedes una persona que tiene un tumor de hueso y tiene una fractura. Es muy sencillo, esa fractura jamás va a consolidar porque es una fractura que ocurrió en el tumor. Nunca se va a reparar. A esa persona lo único que queda por hacerle, digo si es que es posible, no lo sé, sería quitarle la porción dañada de hueso y quizá ponerle un injerto de hueso. Eso suena muy dramático, se ha intentado. O más sencillo, amputar. Si está muy grande el tumor, si dio un metástasis, lo que fuera, pues simplemente quitar la extremidad dañada, porque, repito, esa lesión nunca va a mejorar. Y eso es producto de lo que estamos comentando. Bien, entonces, tratar de entender todo este complejo sistema de interacción entre el cáncer, la respuesta inflamatoria y la respuesta inmunológica es importante para poder entender cómo sobreviven las células y cómo podemos eliminarlas, por ejemplo. Es algo crítico. Bueno, vean ustedes.
El uso de aspirina e inhibidores de COX-2 se ha asociado con una disminución de riesgos de cáncer colorectal en algunos estudios. Entonces esto sugeriría que la inhibición de estas enzimas que inducen la formación de eicosanoides, de estos derivados lipídicos de la inflamación, si los podemos controlar, se reduce el riesgo de cáncer. Es una situación interesante. Vean ustedes cómo el hecho de tomar aspirina para ciertas personas que prevendría infartos, seguramente ya lo saben ustedes. En este caso podría reducir el riesgo de tener cierto tipo de cáncer. Y en fin, la idea en general es que todas las consideraciones que hemos visto hasta ahorita establecen una especie de mapa que nos podría llevar a diversas vías terapéuticas para el tratamiento de cáncer. Y aquí tienen ustedes algunas pruebas terapéuticas enfocadas a estas características neoplásicas que podrían ser importantes. Por ejemplo, la inmortalidad de la célula con inhibidores de telomerasa o inhibidores del receptor del factor de proliferación de endotelio relacionado con las señales de proliferación. Eso es algo importante. La activación de moléculas proapoptóticas para evitar que la célula evada la apoptosis. En fin, aquí tienen ustedes el texto. Estos son recursos terapéuticos, algunos ya establecidos firmemente, otros en desarrollo. Y les he comentado que en el caso de cáncer de mama, por ejemplo, hay un receptor de epitelio que cuando está presente favorece que cierto tipo de medicamento, el Herceptin, pueda actuar y esto mejora la respuesta del paciente. Pero solo funciona el medicamento si está presente el incremento de ese tipo de receptores. Así que son oportunidades terapéuticas ya firmemente establecidas, repito, y algunas otras que están en proceso de investigación. Y con esto terminamos esta parte. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Nada. No hay nada, muchachos. No, doctor, todo claro. Ah, qué bueno. A ver, sospecho que me dejaron solo acá ustedes. Nada, se van a hacer otra cosa en otra computadora o están chateando en Facebook, en su celular. En fin. Tiene su punto malo ese asunto de las clases en línea, que no nos vemos ni nada. Vaya, confieso que es más cómodo, no sé ustedes cómo lo vean, porque ya no tengo que manejar de mi casa a la facultad de ida y vuelta, o del hospital a la facultad, como sea. Y me ahorro en gasolina, en fin. Y me imagino que ustedes viven algo parecido. Pero la desventaja está en que primero no nos conocemos. Ustedes me ven a mí la cara, pero ustedes ni siquiera ponen su video, así que ni sé quiénes son. Quizá no sea importante eso a la larga, pero en fin, siempre he pensado que verse a la cara ayuda a mejor entenderse o a conocerse al menos. Pero hay otros puntos importantes que se van perdiendo, por ejemplo, detalles como la puntualidad. He cometido el error del ser impuntual. Bueno, me perdí una clase por motivos de fuerza mayor, pero independientemente de eso, como ustedes ven, casi siempre o siempre he procurado estar a tiempo, empezar y terminar a tiempo. Ese tipo de conducta sirve como modelo, espero, para los alumnos, y eso no necesariamente se ve aquí. Así que, aunque ese tipo de forma es muy cómodo, tiene sus puntos de desventaja. Además de que yo estoy muy consciente de que tener 2 horas de clase como yo se las doy a ustedes de esta forma puede ser bastante aburrido. En el salón todavía hay la oportunidad de verse, de, ¿cómo podríamos decir?, de sentir el ambiente y de dar, cuando menos momentáneamente, un momento de reposo y divagar por otro lado, como lo estoy haciendo ahora, para no sentirse tan pesado. Así que si ustedes, los invito, sienten que ya no dan más, por ejemplo, o lo que fuera, pues díganmelo para hacer alguna variación o alguna
como podríamos llamar, pequeña desviación, lo que fuera, para que no sea tan aburrido. Pero en fin, todo lo que vimos antes, espero que no haya sido tan aburrido. Son características de las células tumorales. Y ahora vamos a cambiar a la causa de los tumores, carcinogénesis. Les comenté a ustedes en algún punto que la palabra carcinogénesis se refiere al origen del tumor. Y es muy curioso darse cuenta de que es carcinogénesis, cáncer, formación de los cánceres. Como si, y es una realidad, como si todos los tumores fueran malignos. Y es que así es. No hay distinción entre tumores benignos y malignos cuando hablamos del tumor en sí. Solamente, insisto, hablamos de tumor benigno y maligno cuando hablamos con el paciente o para tranquilidad del médico tratante para que tenga una noción un poco más clara de las cosas. Pero en términos generales, repito, en el laboratorio, en el cultivo de células, la noción de benigno y maligno no tiene sentido. Bueno, comencemos entonces con esta parte. Los agentes carcinógenos son aquellos que producen el cáncer. Hay que enfatizar algo muy importante. No todos los cánceres tienen un agente carcinógeno. Les he dicho a ustedes, y lo repito una vez más, el solo hecho de que una célula se divida ya tiene un riesgo de mutación. Así que espontáneamente pueden darse mutaciones que lleven a la aparición de tumores. Esto, por supuesto, es raro y la frecuencia dependerá de qué tantas mutaciones tenga la población de células que estamos estudiando. Por ejemplo, si recordamos que el corazón está formado en su mayor parte por músculo cardíaco, que prácticamente no se divide, sí se divide, creo que se los dije a ustedes en alguna clase, sí hay divisiones de células del músculo cardíaco, pero es tan lenta, tardan décadas en darse a cierto cambio de células, que para fines prácticos es como si no ocurriera. Entonces, los tumores de músculo cardíaco son rarísimos. Y muy, muy raros realmente. La mayoría son benignos y los malignos son rarísimos. Yo nunca he visto uno maligno que yo recuerde. He visto 2 o 3 benignos en 30 y tantos años de patólogo que tengo, para que ustedes se hagan una idea. En cambio, en la médula ósea, donde cada día se producen millones y millones de eritrocitos y leucocitos, cada año se forman cierto número de mutaciones. En alguna parte de su libro decían que son 8 o 14 mutaciones. Creo que a alguien se le ocurre hacer la cuenta, no sé cómo, al año. Así que, mientras más tiempo pasa, mayor riesgo hay de mutaciones en el tejido de médula ósea que da origen a la sangre o al tejido linfoide. Así que no es ninguna, perdón, así que no es ninguna sorpresa enterarnos de que los tumores más comunes en niños son las leucemias. O de que los tumores, las leucemias son tumores bastante frecuentes en adultos. Y eso simplemente porque en esos tumores el tejido está normalmente proliferando en gran cantidad y por lo tanto espontáneamente tienen la posibilidad de desarrollar tumores. Ahora, si a eso le añadimos los factores carcinógenos, que son muchos, pues obviamente se incrementa el riesgo. Así que ahorita cuando hablemos de carcinógenos, por favor no se queden con la idea de que es lo único. Pueden aparecer tumores en ausencia de carcinógenos. Ese es el mensaje que les quiero dejar a ustedes. Hay 3 grandes grupos de carcinógenos: los químicos, los físicos y los biológicos. Los agentes químicos, bueno, queda ese. Esa es la idea. Son muchos, ahorita lo vamos a comentar. Luego tenemos a los agentes físicos. En realidad, los agentes físicos se limitan a la radiación ionizante. Porque agentes físicos pueden ser quemaduras, pueden ser variaciones de presión, trauma mecánico, lo que ya estudiamos en patología ambiental, en la clase, en el módulo anterior. Pero de todos ellos, el único que puede producir mutaciones en el ADN, que es la condición indispensable para que haya cáncer, es radiación ionizante. Así que cuando hablamos de agentes físicos, pues es sobre todo energía radiante. Pero no cualquier energía radiante, ¿eh? La luz como tal no produce cáncer. Las ondas de microondas, el espectro electromagnético de microondas, por ejemplo, producido en el horno de microondas, o la radiación electromagnética de las ondas de radio, no sé cómo se llaman las que usan los teléfonos celulares o la televisión, no producen cáncer. Son cierto tipo de ondas de alta energía
de longitud muy corta que pueden modificar el ADN. Rayos X, por ejemplo, rayos gamma. Entonces, el radiación ultravioleta del tipo B o C, no cualquier radiación ultravioleta. Y recuerden que la luz visible, pues no es ultravioleta, pues es normal, la vemos y no nos causa problema. Así que es un tipo de energía radiante. Y en cuanto a los microbios, los agentes biológicos son sobre todo virus, aunque por ahí está el Helicobacter pylori, que es una bacteria que puede producir lesiones. Pero bueno, vamos a comenzar con los agentes químicos. Este es el punto importante. La historia comienza en el estudio y conocimiento de esto con un médico británico inglés. Bueno, Gran Bretaña es un reino que tiene varios ¿cómo se podría llamarse? Un imperio, pues, con varios reinos metidos allá, Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra. Entonces, Percy Potts creo que era inglés, que hace más de 200 años encontró o relacionó que los limpiadores de chimeneas tenían cáncer de escroto. Pero hay que poner en contexto la situación. Estamos hablando de los 1700, más o menos. En aquella época no había obviamente internet, ni luz eléctrica, ni automóviles, ni nada. La gente se alumbraba con velas o con lámparas de aceite o como que fuera. No había drenaje, las calles estaban asquerosas, sin pavimentar. Londres era famoso por ser apestoso, la gente tiraba sus desechos en la calle prácticamente. En fin, una situación espantosa. No sé si han visto ustedes una película muy bonita de Disney que se llama Mary Poppins. Se la recomiendo. Un montón de canciones y demás, pero bueno. Está protagonizada por Dick Van Dyke, que la hace del hombre que hace muchas cosas, de baile y demás, y canta. Y ¿cómo se llama esta mujer? Se me olvidó su nombre ahorita. Bueno, la cantante esa. Luego les digo quién es. En esa película hay una escena en la cual unos desollinadores bailan en los techos de unas casas. Y todos están negros de carbón. Y bueno, les refiero a esa película y a esa escena de baile para que se hagan una idea del trabajo que hacen estas personas, o que hacían estas personas. Al limpiar la chimenea, pues todo el hollín de la combustión de las maderas y demás se les pegaba en el cuerpo. Y estamos hablando de una época en la cual no había baños, drenaje en las casas, así que el obrero llegaba a su casa todo sucio y no había manera de limpiarse. Bueno, y aún habiendo manera de limpiarse, no es barato. Yo he oído de gentes en este siglo XXI que viven en Londres, donde hace un frío de la fregada en muchas ocasiones, y para poder bañarse obviamente tienen que pagar el gas para encender el calentador y poder bañarse, poder asearse. Y cuesta un dinerillo. Allá sí es caro el gas, más caro que acá que yo sepa. Así que si están trabajando o viviendo allá con una beca de estudiante, no siempre hay manera de hacerlo. Y bueno, esos son los extranjeros que se van a estudiar allá, por ejemplo. Imagínense ustedes un inmigrante o un trabajador pobre, que también existen en esos países, lo va a tener para asearse. Y por otro lado, los europeos en general no son muy afectos a bañarse todos los días, independientemente de lo que sea. Los yucatecos somos muy sarnosos con eso, ¿no? Hay yucatecos que se bañan 4 veces al día, pero en otros lugares del país, en México, la gente no lo hace. Con todo ese contexto, imagínense ustedes un trabajador que llega a su casa lleno de mugre, y ya sea porque no tiene con qué, que es lo más probable, o que no tenga la costumbre, aunque pudiera hacerlo, simplemente no se baña. Así que estos hombres quedaban con el hollín en todo el cuerpo, y al paso del tiempo les salió un tumor en el escroto. Y ahí viene algo muy interesante. Uno, es hollín, no otra cosa, porque había trabajadores que se podían quedar sucios con otros productos y no tenían tumores. Así que el hollín tenía algo especial. Cuando hablamos de carcinogénesis química, es importante el agente químico o el producto del que estemos hablando. Dos, la exposición no es una vez que se quedó cubierto de mugre y ya no volvió a quedar, no, es mucho tiempo. Los agentes químicos frecuentemente requieren bastante tiempo para tener el efecto carcinogénico. Tres, el tumor aparecía en el escroto, no en otro lado. Eso nos afirma una situación muy particular,
Los agentes químicos actúan sobre cierto sitio y no sobre otros. Por ejemplo, hay agentes químicos que prefieren el hígado y causan cáncer de hígado. Otros, como el tabaco, causan cáncer de pulmón. Y en este caso, en la piel del escroto. Y además esto nos aclara que la piel de diversas partes del cuerpo no es igual. O sea, la piel de la cara, distinta de la piel de la espalda, distinta de la piel de la mano, de la palma o del dorso de la mano, o en este caso, la piel del escroto. Así que cuando hablamos de carcinógenos químicos, hay que tener en cuenta que el agente químico va a tener un efecto variable dependiendo del tipo de agente químico, del sitio del cuerpo al que se vaya dirigido y de la exposición o duración del producto. Vean ustedes cómo se obtienen datos a partir de la epidemiología si uno se pone quisquilloso en ello. Entonces, aunque no le hicieron mucho caso al doctor Pot, por cierto, es Pot, no Pot, ¿no? Hago la aclaración para que no lo vayan a pronunciar mal. No era maya, ese es inglés. El doctor Pot, los daneses, ahí lo tienen ustedes, el gremio de limpiadores de chimenea de Dinamarca, obligó a todos ellos a bañarse todos los días. Y con eso, adiós cáncer de escroto. No más con bañarse. Así que es importante reconocer la epidemiología, por eso les digo cuando hagan sus trabajos que le presten mucha atención a ello, porque eso nos puede permitir entender mejor al tumor y quizá, como en este caso, inclusive evitar que aparezca el tumor. Un ejemplo para dar otra noción. El virus de papiloma humano, el cáncer de cuello uterino. Obviamente no se le pueden prohibir a las personas tener relaciones sexuales, eso sería estúpido. Pero sí se puede sugerir a las personas que si van a tener relaciones sexuales lo hagan con protección, con condón pues, cuando menos, de tal suerte que se reduzca la probabilidad de tener infecciones. Bueno, aún así, supongamos que no es posible dejar de infectarse. Bueno, pues lo siguiente es la vigilancia periódica, que la mujer vaya a que le hagan su prueba de Papa Nicolau o su prueba de hibridación de, ¿cómo le llaman esto? Hibridación en base líquida, una prueba molecular para ver si hay virus papiloma. Y si está infectada, pues proceder a dar un tratamiento muchísimo antes de que aparezca cualquier lesión o que aparezca cáncer. Así que el simple hecho de que exista la prueba de Papa Nicolau o las pruebas moleculares para la detección del virus de papiloma ha permitido reducir notoriamente la prevalencia de cáncer de cuello. Esa es la importancia de conocer todo este tipo de cosas. Y por supuesto, de 200 años a la fecha, conocemos una enorme cantidad de agentes químicos que se sabe que son carcinógenos. Algo muy interesante es que estos agentes químicos son cientos de miles y no de todos se ha estudiado. Mucho se supone, pero no queda muy claro. Los agentes químicos pueden actuar directamente o indirectamente. Se dice que son directos y no necesitan metabolización para producir daño. Y en cambio son indirectos y necesitan ser metabolizados para que el metabolito, el producto de la reacción, tenga el efecto dañino. Entonces ustedes pueden ver acá agentes alquilantes, agentes asilantes, entre los que tienen un daño directo, y entre los indirectos, hidrocarburos policíclicos, aminas aromáticas, productos de plantas. Esto es más fácil de entender. Honestamente, mis conocimientos de química son muy malos o nulos. Esto sería para un químico industrial. Seguramente los que trabajan con estos productos en las fábricas o en los laboratorios están muy conscientes de las posibles reacciones con todo esto. Pero esto es mucho más cercano a nosotros. Entonces, vean, por ejemplo, aquí. Gliciofulvina, cicacina, aflatoxina B. La aflatoxina B es una micotoxina producida por un hongo. Se relaciona con cáncer de hígado. La nuez de betel no existe en nuestro medio, creo que es en el Pacífico o en Asia. Hay gente que lo consume y puede producir cáncer en la boca. Y otros como nitrosaminas, esto sí está más cerca de nosotros. Las nitrosaminas y las amidas se obtienen de la carne asada. Por eso, una manera muy apropiada de conseguir cáncer de colon es comer carne asada en gran cantidad. Digo, un asado de cuando en cuando
no pasa mayor problema. Y sobre todo si va acompañado de una buena ensalada o unas buenas verduras para que haya fibra, pues no hay problema con eso. Pero la persona, en algunos lugares así ocurre, consume muy poca fibra vegetal y consume mucha más carne, pues esto puede llevar a la aparición de cáncer. Cloruro de vinilo, insecticidas, etcétera. Les había comentado a ustedes, a propósito del cloruro de vinilo y otros, que cuando entran a un coche nuevo, por ejemplo, y sienten olor a nuevo, ese olor a nuevo en realidad son carcinógenos que se están liberando de los plásticos nuevos que tiene el vehículo. Es una mala noticia para aquellos que alguna vez han tenido la idea de conseguir un coche, pero como supongo que la oportunidad de estrenar un carro no es lo más frecuente en la vida, no hay tanto riesgo en ello. En fin, este esquema es muy interesante porque nos habla de una noción de carcinogénesis química importante, que es la iniciación y la promoción. La carcinogénesis química se ha visto que tiene 3 etapas. La mayor parte de los libros mencionan estas dos, iniciación y promoción. La tercera etapa ya la conocemos, se llama progresión. Y ahorita la vamos a ir explicando cómo va. Honestamente, en su libro creo que no lo explican adecuadamente. Si hay tiempo, les voy a presentar otra cosa de otro texto en el cual está mucho más claro para que lo vean ustedes. Pero en fin, por iniciación, vamos a entender lo siguiente. Que la célula queda con un daño en el ADN, que la marca, que la hace diferente, molecularmente en el ADN, pero no tiene cambios externos, se sigue viendo como si fuera una célula normal. Esa es la idea de la iniciación. Hay un agente carcinógeno que actúa sobre el ADN de la célula en el órgano que corresponda. Este agente carcinógeno en condiciones normales sería eliminado, pero puede ser el caso de que no sea eliminado adecuadamente. Entonces, si se metaboliza, en el caso de los procarcinógenos, de los indirectos, pues, produce un intermediario que puede modificar el ADN de la célula. Este daño del ADN podría ser reparado o podría morir la célula, como ya hemos estudiado. Pero si el daño del ADN se vuelve permanente, produce una mutación no letal que le permite a la célula reproducirse, entonces la célula queda marcada. O la célula hija queda marcada, como se le quiera llamar. Ya está. Hasta aquí no hay tumor. Es una célula marcada. Esa es toda la idea. Bueno, ¿y qué es la promoción? La promoción consiste en que un factor, en este caso no carcinogénico, los carcinógenos producen la iniciación, o sea, producen el cambio del ADN. Los promotores lo que van a hacer es inducir la división de esa célula iniciada. Aquí viene el aumento en el número de células. Entonces la célula iniciada comienza a proliferar y da origen a una lesión preneoplásica. Vamos a aclarar este punto porque es muy importante. Recuerden ustedes, cuando estudiamos al principio las bases moleculares de tumores, el fenómeno se llama transformación, o sea, de normal a tumoral. Esa transformación requiere mutaciones. Hay mutaciones conductoras y mutaciones pasajeras. Las mutaciones conductoras son las que van añadiendo características tumorales, las pasajeras no, aunque pueden ser importantes para otras actividades del tumor. Entonces, la primera mutación conductora no convierte a la célula en tumoral, pero sí la marca como iniciada, es la idea que tenemos acá. Es necesario que haya otras mutaciones conductoras que le permitan a la célula dividirse fuera de control. Esa es la función que va a tener el agente químico promotor. El agente químico promotor no va a causar daño del ADN estrictamente hablando. El agente químico promotor lo que va a hacer es permitir que la célula prolifere. Pero la primera proliferación puede que esté más o menos controlada, como en esas hiperplasias o metaplasias que pueden llevar a tumores. Recuerden que no todas llevan a tumores. O
esos cambios que llamamos displasia, que les expliqué también en algún punto cuando hablamos de diferenciación. Hasta ahí, en esa hiperplasia que puede preceder al tumor, como ocurre en la hiperplasia de endometrio, la metaplasia, como en la metaplasia escamosa del árbol respiratorio en el paciente fumador, o la displasia leve o lesión intraepitelial de bajo grado, como diríamos en el epitelio uterino por la presencia de virus de papiloma. En ninguno de los tres casos estamos hablando de tumores. Ni benigno ni maligno, no son tumores. Pero sí estamos hablando de que las células ya están proliferando. Y eso es producto de la acción, cuando se trata de agentes químicos, de un agente promotor. Ahora bien, el hecho de que haya mutaciones establece que haya inestabilidad genómica, de que puedan aparecer más mutaciones, y por lo tanto vamos a tener ahora sí tumores malignos. Bien, esto suena muy bonito, muy maravilloso, pero hay que aclararlo. Esta idea de la iniciación que produce una alteración en el ADN, pero que no induce la división celular, seguida de la promoción por otro agente químico que induce la proliferación, pero no cambios en el ADN, y al inducir la proliferación favorece la aparición de una población de células que en su momento desarrollarán mutaciones que aparezca el tumor. Esta idea sí se ha reconocido en algunos casos, pero no en todos los agentes químicos. Así que es un modelo muy interesante para entender algunos tumores, pero no nos permite entender todos los tumores y solamente se aplica a carcinógenos químicos. No se relaciona con carcinógenos físicos o carcinógenos biológicos. ¿Quieren complicar más las cosas? Resulta que hay productos que pueden tener la doble función de ser iniciadores y promotores. Un ejemplo es el tabaco. Depende, en este caso particular, de la dosis. Si la molécula que se da, que puede ser hidrocarburo policíclico, por ejemplo, relacionado con esto, benzapireno o algo así, se da en dosis baja, es iniciadora. Si se da en grandes dosis, puede ser iniciador y promotor. Y hay moléculas que solo son iniciadoras, como la aflatoxina, y hay moléculas que solo son promotoras, como los estrógenos. Fíjense, los estrógenos son hormonas normales que tienen todas las mujeres. También los varones tenemos un poquito de estrógeno, por ahí creo recordar, en fin, sobre todo las mujeres. Y sin embargo, estrógenos en grandes cantidades pueden ser promotores para tumores, especialmente de mama y de endometrio. Bien, decíamos que en la carcinogénesis química hay agentes que actúan de forma directa que no requieren conversión metabólica. Pueden ser carcinógenos débiles, son importantes. Por ejemplo, los agentes quimioterápicos en realidad son carcinógenos. Lo que ocurre es que matan a las células tumorales que se dividen rápidamente. Pero podría ser el caso en algunos pacientes que aparezca un tumor producido por la administración del tratamiento. Habitualmente es una leucemia. Bien, hay pacientes que se recibieron el agente quimioterápico, por ejemplo, metotrexate, porque tenían una enfermedad muy grave inmunológica, por ejemplo, artritis reumatoide, reumatoide de Wegener, poliangitis o algo así. Son enfermedades inmunológicas en las cuales el inmunosupresor no es suficiente y el agente quimioterápico abate la respuesta inmune lo suficiente para que el paciente que está grave pues pueda más o menos llevar una vida tolerable, digamos. O sea, no es tumor lo que tiene, es otra enfermedad, pero la gente es ideal para controlar la respuesta inmune. Sin embargo, el precio a pagar es el riesgo de que aparezca un tumor, ahora sí, debido al tratamiento. Y eso sería por la acción directa de ese tipo de agentes. El agente indirecto es aquel que requiere ser metabolizado y el metabolito es el que se va a convertir en el agente carcinógeno. Esa es la idea. Hidrocarburos policíclicos, producto de la combustión de agentes combustibles fósiles, petróleo pues básicamente, de plantas, o sea, no de combustión de plantas, perdón, sino de productos de plantas o algunas veces productos de materiales. Benzapireno y otros, aquí di un nombre equivocado anteriormente, combustión de tabaco, producto, perdón, se obtiene a partir del carbón,
de combustión de carbón puede llevar a cáncer de escroto. En el caso del tabaco, está presente el benzapireno también y otros puede llevar a cáncer de pulmón. Hidrocarburos policíclicos, vean ustedes las aminas y demás, grasas animales, carne, broiling, creo que es a la parrilla, asada, pues. Carne ahumada, eso es peor todavía, pescado ahumado. En Japón, por ejemplo, no sé si ha cambiado, al menos hasta hace unos años que yo estudiaba sobre el tema, muy frecuente el cáncer de estómago. Y se observó algo muy curioso. Los japoneses que se iban a vivir a otro país, por ejemplo Estados Unidos, el japonés que salía del país tenía el mismo riesgo de cáncer de estómago que el japonés que se quedaba en Japón. Pero los hijos del japonés que ya se había quedado en otro país, por ejemplo, si fue a Estados Unidos, los hijos de japoneses que nacieron en Estados Unidos, su riesgo de cáncer era el de los de Estados Unidos, ya no de los japoneses. Entonces, la única explicación para esto es que algo había en Japón que producía el cáncer que no estaba en Estados Unidos. Y ese algo es pescado ahumado. Recordemos que Japón es un país formado por islas y que una parte importante de la dieta está formada a partir de productos marinos y que el procesamiento, conservación de mucho de esto es ahumado, pescado ahumado. Y se ha relacionado con esto, con la aparición de cáncer de estómago, ya en concreto. Bueno, estos benzopirenos se metabolizan a epóxidos que forman productos covalentes que se unen a moléculas en la célula, principalmente el ADN, a veces con proteínas o ARN que pueden llevar a las alteraciones. Aminas y colorantes ASO son otros productos, beta-naftilamina, incrementó en 50 veces el riesgo de cáncer de vejiga en trabajadores expuestos a tinturas de anilina o de la industria del caucho. Vías enzimáticas, el citocomplejo 50, depende de unas monooxigenasas. Hay genes en esta vía enzimática que son polimórficos, de tal suerte que hay isoenzimas, y esta actividad enzimática variable determina que haya susceptibilidad para metabolizar o no diversos productos. Y esto facilitaría que hubiera una susceptibilidad o no a tener cáncer a partir de ciertas cosas, específicamente, por ejemplo, nuevamente tabaco. Hay una enzima por allá que metaboliza un producto del tabaco que cuando está deficiente hace que esa persona que tiene esa deficiencia tenga un riesgo 15 veces mayor de tener cáncer de pulmón que un fumador normal. Bueno, un fumador pues no normal. La aflatoxina B1, producida por un hongo Aspergillus flavus, crece en granos que se almacenan en ambientes húmedos, específicamente maíz. Ustedes saben que deberían conservarse los granos, el maíz, el trigo, etcétera, en una bodega o en un almacén que esté seco. Si está húmedo, esto favorecería que aparezcan hongos. No cualquier hongo, tiene que ser este hongo en particular, porque es el que produce esta micotoxina. Micotoxina quiere decir toxina de hongo. Y tiene que ser además la cepa de Aspergillus que tenga el gen para esto. Y además la persona tiene que consumir el grano, el maíz, contaminado. O sea, encuentra que su maicito ya se contaminó, pero se lo come de todas maneras. Así que con esto le llega una dosis de aflatoxina que es metabolizada en el hígado y por eso afecta al hígado y es muy frecuente en países que tienen carcinoma de hígado, sobre todo en África. Uganda es el país que solía tener esto. Bueno, ya habíamos hablado del cloruro de vinilo, arsénico, metales como níquel y cromo, insecticidas, fungicidas, etcétera, todos son potenciales carcinógenos. Cuando ustedes usen insecticidas o sustancias contra hongos, fungicidas y demás, tengan mucho cuidado porque recuerden que aunque no lo diga el producto o sugiera que no causa problemas, que no es canceroso o lo que fuera, esto puede variar de una persona a otra. Así que yo en lo personal, la verdad, uso insecticidas lo menos posible. Cuando ya no me queda de otra, hay una invasión allá de hormigas grandotas, están comiendo las plantas o las cucarachas están allá terribles, pues ya le rocía uno los insecticidas. Y no, lo mejor es limpiar bien, barrer bien, en fin, para evitar que los bichos estén proliferando. Es mi opinión personal sobre esto.
Bueno, habíamos hablado de sustancias que preservan o conservan la comida, como los nitratos, y esto podría alterarlo. Ya no se usan prácticamente como conservadores. Ya habíamos hablado de las nitrosaminas, producto de la combustión de algunas proteínas en las carnes. Bien, los agentes químicos en general son mutagénicos, esa es la idea. Estos contienen grupos electrofílicos muy reactivos que van a formar enlaces con el ADN, el ARN, y cuando afectan a los genes que ya conocemos, ¿se acuerdan? Los oncogenes como RAS o genes supresores de tumor como P53, entonces esto va a llevar a carcinogénesis. Específicamente la aflatoxina, por ejemplo, produce alteraciones en P53. Y es algo muy interesante antes que se me escape. El agente químico produce cambios en lugares muy específicos, entonces tiene una firma mutacional que los investigadores pueden identificar, de tal suerte que si el investigador encuentra una mutación específica en cierta gen, en cierta proteína, por ejemplo, puede saber qué lo produjo. Bueno, más o menos, ¿no? Así que, por ejemplo, decir, existe la firma mutacional de la aflatoxina. Y sabemos entonces que ese tipo de cáncer se relaciona con ese tipo de agente químico como factor causal. Bueno, la firma mutacional no solo existe con agentes químicos, como ven, también puede ser con radiación ultravioleta, tabaco, etc. Y esto es importante para estudiar carcinogénesis. Así que el carcinógeno, repetimos una vez más, actúa bajo tiempo prolongado en forma secuencial con el promotor. Se requiere una cierta dosis para actuar y puede ser directo o indirecto. No actúa en cualquier lugar, en sitios específicos, y además los cambios que produce son muy característicos en términos generales, de tal suerte que se puede reconocer dentro de cierto margen cuál fue el agente causal de la transformación tumoral. Ya habíamos dicho que hay dos etapas, la iniciación y la promoción. El carcinógeno lo que produce es la iniciación de la célula, el cambio del ADN. Puede ser suficiente si es un carcinógeno tan activo que al aumentar la dosis induzca la misma proliferación celular, o sea promotor y carcinógeno al mismo tiempo. Pero si no fuera así, si solo fuera iniciador, entonces haría falta un promotor. Y el promotor no produce alteraciones del ADN, lo que produce es proliferación de células. Entonces tenemos fenoles, hormonas, algunos medicamentos, etc. Hay que insistir, el promotor no es causante de tumor, es causante de proliferación. Hay una secuencia, eso es muy importante. Primero va el iniciador y luego va el promotor. Si lo ponemos al revés, primero el promotor y luego el iniciador, no hay cáncer. Y otra cosa también, el iniciador produce un cambio permanente. Basta con que se inicie la célula y ya ahí se quedó marcada para toda la vida de esa célula. El promotor, en cambio, tiene un efecto temporal pasajero. Entonces, si aparece el promotor por un tiempo muy corto y en una sola ocasión, no aparece tumor. Tiene que haber promotor durante un tiempo muy prolongado para que se manifieste su efecto sobre la célula que ya está iniciada. Así que tiene diversas condiciones esta situación de la relación entre promotores e iniciadores. Bien, entonces aquí lo dice, la repetición o exposición al promotor debe ir después de la aplicación del iniciador. Esta secuencia iniciación-promoción pues lleva algunas preguntas. ¿De qué manera los promotores, que no producen mutaciones, contribuyen a la aparición de tumor? Bueno, lo que ocurre es que los promotores, repito, lo que van a hacer sobre todo es inducir la proliferación de la célula. Esa es la idea fundamental de la promoción del tumor. No se les olvide que la secuencia en realidad son tres, aunque no lo diga su libro: iniciación, promoción y progresión. Progresión es la adquisición de nuevas características. La primera característica, ahí la tenemos, proliferación. ¿Se acuerdan ustedes? Y la proliferación se relaciona con 2 o quizá 3 superpoderes celulares. Los dos: autosuficiencia y señales de proliferación, o inhibición de las señales de supresión.
Esas dos, cualquiera de las dos o las dos juntas. Y quizá cuál sea la tercera, evasión de apoptosis. En esos tres casos vamos a tener un aumento del número de células y por lo tanto la posibilidad de que aparezca tumor. El iniciador va a tener la mutación, va a causar la mutación, ya sea de un cogen, de un gen supresor de tumor, de gen relacionado con apoptosis, o como ustedes gusten. Ya saben que puede ser cualquier tipo de los superpoderes de célula tumoral. Y el promotor lo que va a hacer es inducir la proliferación de esa célula iniciada. Por supuesto, puede inducir la proliferación de otras células, no tiene que ser solo la iniciada, tampoco vayan a pensar que solamente esa. Muchas células. Pero si induce la proliferación de otras células no hay problema porque no son tumorales, no están iniciadas. Lo que nos preocupa es la promoción de la proliferación de la célula iniciada. Esa es la que realmente nos va a preocupar. Y es lo que nos va a llevar a la aparición del tumor. Bien, entonces la proliferación celular, decíamos, incrementa el riesgo de mutaciones. Ya saben que a mayor número de divisiones, mayor riesgo de mutaciones, y promueve la transformación tumoral. Y es lo que vemos en, por ejemplo, en hiperplasia de endometrio. Recuerden que no cualquier hiperplasia se relaciona con cáncer, solamente algunas. Un ejemplo típico es este, hiperplasia de endometrio. Quizá porque hay una gran división de número de células en ese tejido. En el caso del hígado, la aflatoxina produce la iniciación, pero no produce el cáncer. Hace falta que haya una lesión hepática que induzca proliferación y la lesión hepática típicamente es infección por virus de hepatitis B. Puede ser C también, pero más frecuente la B. Y lo que hace el virus es cambiar a una hepatitis crónica. En la hepatitis crónica mueren muchos hepatocitos y al morir hepatocitos obviamente se va a reparar el tejido. El hígado intenta restaurar el número de células normales y al hacerlo va a facilitar que proliferen los hepatocitos, entre ellos los hepatocitos iniciados. Así que la combinación de la aflatoxina que inicia con la infección por virus de hepatitis que induce inflamación crónica y por lo tanto promueve la proliferación, va a llevar a la aparición de cáncer de hígado. No ocurre en todos los casos, hago la aclaración, solamente donde hay aflatoxina. También hay cáncer de hígado que no se relaciona con la aflatoxina. Recuerden ustedes que la idea de iniciación y promoción explica muchos cánceres, pero no los explica a todos. Pero en fin, cosas un poco complicadas. Bien, ya saben ustedes que hay cánceres muy raros relacionados con alteraciones de la reparación del ADN, como el cerebro pigmentoso que les comentaba, la anemia Fanconi, etc. Y, por supuesto, si el paciente tiene anomalías en la reparación del ADN, su riesgo de desarrollar cáncer es mucho mayor. Entonces, por ejemplo, un paciente con cerebro pigmentoso que no debe exponerse a la luz solar porque tiene radiación ultravioleta que le va a causar cáncer. Si ese paciente, supongamos, es un decir, le gusta fumar, entonces ya va a tener una doble combinación letal. Defecto en la reparación del ADN con la exposición a agente químico y entonces va a ser mucho peor su situación. Y con eso terminamos este apartado de carcinogénesis química. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Por si algo no quedó. Nada, jóvenes. Creo que no, sí. Caramba, me siguen abrumando ustedes con su falta de preguntas. Bueno, y vamos a irnos, esto es rapidito, a radiación. Este es un libro de patología básica, es bastante chapa, está mejor el otro grande que ya acaba de salir. Pero en fin, eso ya les tocará a los del siguiente curso. Ahora estamos con este que va. Radiación. Ya les había dicho a ustedes que tiene que ser radiación ionizante. No cualquier radiación lo produce. Esto es importante porque le han echado la culpa a los cables de alta tensión que producen campos electromagnéticos potentes. Ya saben que la ciudad de Mérida, por ejemplo, está cruzado por unos postes enormes que llevan unos cables de electricidad de alto voltaje. Y algunas personas han sugerido que esto puede producir leucemia, por ejemplo, pero no es cierto. Porque ese campo electromagnético no causa mutaciones.
se ha relacionado con cáncer de cerebro, el uso de celulares, imagínense, ¿no? Ustedes que son millennials, que seguramente viven pegados a su celular, tendrían más cáncer de cerebro que otra cosa, y no es cierto. La computadora, el monitor, que también produce una especie de radiación, independiente de la luz que produzca, los hornos de microondas, etcétera, etcétera. Todos estos, si ustedes buscan en internet, seguramente van a encontrar allá teorías de la conspiración y demás que hablan de que producen cáncer, pero no. Lo que sí produce cáncer es la radiación ionizante, la radiación que es capaz de romper las órbitas de electrones y facilitar su desplazamiento. Esa es la idea básica. Y esto lo hace la parte ultravioleta de la luz solar, no la luz visible, ¿eh? Los rayos X, los productos de fisión nuclear, radiación, quiero recordar, rayos beta, rayos gamma, isótopos radiactivos, todos ellos son carcinógenos. Eso se vio, por ejemplo, en mineros que trabajaban con productos radiactivos como uranio, que tenía un incremento muy notable de cáncer de pulmón. Sobrevivientes de la bomba atómica, ya sabemos que esto ocurrió hace mucho tiempo y seguramente todas esas personas ya se murieron, pues, ¿no? Pero en su momento, cuando explotaron estas bombas, no todo el mundo se murió. Entre los que quedaron vivos, se observó que después de un tiempo muchos de ellos tenían cáncer de mama, de tiroides, de pulmón, de colon, etcétera, leucemias también, por supuesto. En el accidente de Chernobyl, que fue en los 80, por cierto, les recomiendo mucho que vean la serie de televisión, buenísima. Ahí verán ustedes que muchas de las personas que estuvieron involucrados en el control de lo que les ocurrió allá, una situación espantosa, al final muchos de ellos, repito, desarrollaron cáncer, sobre todo nuevamente leucemias. Así que es algo importante. Y Fukushima, hace unos años ocurrió también un accidente nuclear allá, pues se espera que haya un incremento notable de cáncer en la población que estuvo expuesta a esta situación. Y no olvidemos, nota de terror, en México tenemos una central nuclear en Laguna Verde, en Veracruz, que recientemente tuvo problemas con estos cambios que ha habido en la política. Sugieren que la capacidad administrativa de las personas que están a cargo de esa central nuclear no es la mejor del mundo. Y según ha calculado alguien, si llegara a ocurrir un accidente en esa central nuclear, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, obviamente Tabasco, Chiapas, Tamaulipas, en fin, quedan en la zona y acabaríamos como nuestro Chernobyl mexicano acá, situación espantosa. Ahora que nunca ocurra, pero en fin, ahí van las cosas. Durante un tiempo, hace 1.000.000 de años, bueno, a principios del siglo XX, se creyó que algunos niños tenían dificultades respiratorias porque tenían un timo muy grande y se les radiaba el timo. No se conocían los efectos de la radiación, ni se sabía para qué servía el timo ni cómo era. Pero resulta que los niños pequeños, 1, 2, 3, 4 años, tienen el timo normalmente grande. Cuando la persona se hace mayor, ustedes que ya son adultos jóvenes, su timo es mucho más pequeño, no se ve prácticamente. Ya no digamos una persona de mi edad. Entonces, se radiaba el cuello para reducir el tamaño del timo. Y eso daba origen a cáncer de tiroides. Obviamente, se eliminó eso, ya no existe eso, pues, de algo muy importante. Y a veces se radiaba la cabeza por algún otro problema, ahora sí por un tumor, por ejemplo, en el cerebro. Y si no se controlaba adecuadamente el campo de radiación, o en la mandíbula, por ejemplo, más cerca del cuello, podía resultar en esta situación. La radiación produce cáncer, pero es una situación muy particular. En primer lugar, produce rotura de cromosomas. Y esta rotura de cromosomas puede facilitar que haya rearreglos con translocaciones, inversiones y a veces mutaciones puntuales. Así que la rotura de la doble cadena sería la forma más importante de daño causado con la radiación, y esto es crítico. Así que básicamente se dirige al material genético a causar fragmentación del ADN, sería la noción. Les iba a decir a ustedes que la radiación, antes que se me olvide, supongo que está un poco más adelante, pero antes que se me olvide, tiene un efecto aditivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes ahorita que tienen 20 y tantos años se radian, por la razón que ustedes quieran, y dentro de 5 años se vuelven a radiar, se van a sumar las dos exposiciones. Y si dentro de 10 años se vuelven a radiar, se van a sumar las 3 exposiciones.
y no importa el tiempo. Por eso es importante saber cuánto tiempo está expuesta una persona a la radiación. Los técnicos en medicina nuclear, en imagenología, por ejemplo, en los hospitales, llevan una plaquita que se llama dosímetro para que se sepa qué tanto han expuesto a la radiación y cuando alcanzan cierto nivel, les dan vacaciones para que se relajen. Pero ese tipo de efecto, repito, es sumatorio y es a largo plazo. No es que me radié hoy y al rato tengo cáncer, no. Si me radio hoy es una cantidad suficiente para que aparezca el cáncer, pueden pasar varios años, 5, 6, 10 años o algo así. O sea, no es un mecanismo de radiación sencillo de evaluar, es el punto al que quiero llegar. Por ejemplo, cáncer de piel relacionado con luz solar. ¿Afecta más a la gente de piel blanca? Pues sí, pero no cuando tienen 20 años como ustedes, cuando tengan 40, 50 o 60 años. Entonces ustedes ven a gente, quizá no en Yucatán, que somos morenos la mayoría, ¿no? Pero bueno, en playas, no hay mucho gringo, pues allá en Cancún, Playa del Carmen, en Cozumel, etcétera, o europeo. Y ahí los ven ustedes allá todos blancos como leche, ¿no? Como crema de coco, ¿no? Con su ropita ahí asoleándose y se sienten muy bien bronceándose y toda la cosa. Pues, qué bien por ellos, ¿no? Lo que no saben esas personas es que lo que están colectando allá, aparte de ese bronceado que tanto buscan, es cáncer de piel. Soy muy feo decirlo así, pero es la cruda realidad. Entonces, esas personas que ahorita cuando tienen, no sé, esos spring breakers que les llaman, 18, 20 años, cuando tengan 30, 35, seguirán allá guapetones, luciéndose, etcétera, bronceándose y lo que fuera. Pero cuando tengan 40, 50 años van a pagar sus pecados. Primero, envejeciendo, que la luz del sol, entre otras cosas, hace que la piel se deteriore y se vea uno más viejo. Entonces ven a una mujer rubia, preciosa en sus 20 años, cuando tiene 38, está que parece su propia abuelita. Y en cambio una morena, pues se protege con su color de piel y cuando tiene 40 se sigue viendo guapísima. En fin, eso es lo malo de asolearse. Y una persona mientras más clara tenga la piel, más debería cuidarse. Y estamos hablando de radiación solar. No pretendo ser acá racista, ni sexista, ni clasista, ni nada por el estilo. Solo estoy hablando de medicina. Y lo quiero enfatizar así. Y por ejemplo, hay lugares del mundo donde la gente es muy blanca, en Nueva Zelanda, en Australia, porque históricamente ahí mandaban a gente castigada. Inicialmente eran colonias penales. Así que, como buenos británicos, mataron a los indígenas o los espantaron y se apoderaron de la tierra. Así que en Australia hay una gran población blanca, pero está justo cerca del Ecuador. Así que en Australia es el lugar donde hay más cáncer de piel, sobre todo melanoma. Y muchos de ellos se mueren por esta situación. Porque están blancos, repito, y porque están en un lugar donde les da mucho sol. Esa es la idea. Y aquí queda con la situación. Por supuesto, no se trata solo de melanoma. Decimos melanoma porque es el que más mata, el más grave. Pero también está el cáncer epidermoide y el cáncer vasocelular. Bueno, los baños de sol también son importantes, lo que les decía acá, ¿no? Si ustedes son morenos, jóvenes, hagan lo que les dé su regalada gana. Y mientras más morenos sean, mejor todavía. Yo los envidio. En alguna ocasión en la villa me andaba yo paseando en Cozumel, muy contento únicamente con mi traje de baño. Y en la noche pagué mis pecados. Estaba yo ahí como salchicha de Oxxo dando vueltas en mi hamaca. No me aguantaba de lo quemado que estaba. Y desde entonces le corro al sol. Ya tengo 63 años y hasta ahorita no he tenido cáncer de piel ni nada. Aprendí mi lección muy joven. Y ahí se los paso al costo a ustedes. Pues, según como sean sus propias circunstancias. Y ya para acabar esta parte, la radiación ultravioleta tiene efectos importantes, como les decía, daña el ADN produciendo formación de dímeros de pirimidina. Esto pues afecta la replicación del ADN, la transcripción, y se requiere que sea reparado. Ahora bien, cuando el daño es muy extenso, pues el sistema de reparación no es suficiente. Por eso la importancia del tiempo de exposición a la luz solar. Mientras más tiempo estén expuestos, es peor. Y si además de eso se tiene un defecto en la reparación del ADN, como ocurre en los pacientes con cerebral pigmentoso, pues esto va a ser mucho peor.
Así que la predisposición al cáncer de piel en el caso específico que estamos comentando depende de una combinación de factores. ¿Qué tanto nos ponemos al sol? ¿Qué tan sensibles somos en cuanto a la reparación del ADN? ¿Y cómo está nuestra piel? ¿Qué tan clara o qué tan oscura es nuestra piel? Repetimos, a piel más oscura, mejor. Más estamos protegidos. Piel más clara es peor. Básicamente es la idea. Y con esto terminamos esto. Ya son las 6:53. Y nos quedan pendientes algunos temas. Pero lo que es la clase de hoy podemos dar por terminada. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios, discrepancias, objeciones? Lo que ustedes gusten. Hay una manita de Iván. ¿Sí? ¿Escucho? Sí, Iván, escucho. Disculpe, doctor, lo que representa el cáncer de piel y todo eso, ¿qué tanto puede ayudar lo que es el protector solar para evitar esto en la gente que es ya sea muy blanca o no tanto? O sea, hay una relevancia en el uso de esto porque pues se dice, para ti se aplica. Teóricamente sí, porque filtra precisamente la luz ultravioleta y permite que la persona eh, no se, no se, no se broncee o no se queme pues, con ese tipo de radiación. Entonces, la primera recomendación para la persona de piel clara, inclusive aunque no esté expuesta en el sol, es usar sombrero, lentes de sol y ponerse bloqueador solar. De todas maneras, yo en lo personal, es mi opinión muy personal, yo recomiendo que la persona de gente de piel muy clara, mejor no se asole, la verdad. ¿Para qué ir a buscar problemas? Ya sé que eso suena criminal en un lugar como es nuestro, con una costa enorme, bellísima, en la cual el mar invita a meterse, el sol y la arena están allá para jugar y esparcirse, como ustedes quieran. Pero quizá porque soy patólogo y me ha tocado ver no sé cuántos cánceres de piel en la vida y un montón de gente así, y prefiero salir corriendo de eso, la verdad. Cuando he ido a la playa me la paso en una palapa, sentado en mi camastro allá, viendo a los demás vacilar su moto. Hay que se mueran ellos, yo me quedo a la sombra. Pero es mi opinión personal, ustedes hagan como mejor les parezca. Espero no haber sido demasiado, ¿cómo se puede decir? Rudo en mi respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Nada, muchachos, es todo. ¿Quedó claro? Bueno, si no hay comentarios o preguntas, voy a detener la grabación.